Hola, buenos días, buen día. Bienvenidos a la sesión que hemos titulado Nuevas obligaciones y formalidades para las empresas. Soy Montse Teruel, del área de laboral de la Oficina de Barcelona. Para esta sesión cuento con la participación en la sala de María José Moragas, que es la abogada y administradora concursal responsable del área legal de Benefits Tax Legal. Y también cuento con Xavier Domènech, que es economista actuario, especialista en reestructuraciones e insolvencia, con un gran bagaje en la consultoría de empresas de situación de crisis. Ambos son los socios responsables de Benefits Pic y Domènech, que abarca el área de reestructuración y refinanciación e insolvencia. No digo nada nuevo si os afirmo que estamos en un constante goteo de cambios legislativos y nueva normativa legislativa. Todo ello mayoritariamente por transposiciones directivas de la Unión Europea. Algunos de los cambios legislativos se traducen en obligaciones para las empresas y además lo debemos de ver de una forma global. Un ejemplo en la práctica son los protocolos de acoso, en los cuales en empresas de determinada dimensión nos encontramos que ellos tienen un canal de denuncia. Yo tengo que integrar el protocolo diciendo que hay un canal de denuncia para poder realizar esas denuncias. Por ello, esta sesión cuenta con una presentación con la que pretende contestar a 5 preguntas sobre 8 obligaciones empresariales que hemos considerado relevantes según la novedad y su conectividad entre ellas. Tenemos el canal de denuncia, tenemos los informes de sostenibilidad, el concurso de acreedores, los planes de reestructuración, el periodo medio de pagos, los registros retributivos y planes de igualdad, el blanqueo de capitales y el protección de datos. Cuando preparábamos esta sesión, se inició, como he referido antes, lanzar estas 5 preguntas a profesionales especialistas de nuestra casa, a los que quiero agradecerles su tiempo y su dedicación en la contestación de estas preguntas y que hemos podido nutrir en esta presentación que dentro de pocos podremos lanzar en las redes. Las preguntas que se hicieron fueron: ¿qué normativa afecta a la obligación? ¿Qué es y en qué consiste? ¿A quién afecta a quién está obligado normativamente? ¿Qué características esenciales existen? Y si hay algo a tener en cuenta o una luz roja a tenerlo. Y sin más dilación, inicio la sesión lanzando una primera cuestión a María José Moragas sobre el canal de denuncia. Este año ha entrado en vigor esta Ley de Protección del Informante y de Lucha contra la Corrupción y, entre otros aspectos, obliga a determinadas empresas a disponer de un sistema interno de información y un canal de denuncias, o sea, una obligación legal más. ¿Nos podrías explicar un poco a quién afecta y su relación con las materias, especialmente en el entorno del compliance? Sí. Es que me cuesta menos hablar de pie. Muchísimas gracias, Montse. Bien, como os decíamos ayer, para hacer un poco de situarnos en el contexto, porque no quisiera entrar a hablar solo del canal de denuncias, sabéis, como comenté ayer, que durante muchos años hubo una visión de las empresas o de las organizaciones cuyo objetivo pues era tener ingresos, dividendos y ganar dinero, ¿no? Todo esto va evolucionando y empieza a llegar el tema de la responsabilidad social corporativa y una visión de la empresa o de la organización no solo mirando hacia los accionistas para generar ingresos y dividendo, sino al hilo de lo que comentaba ayer Manuel Millán, de devolver a la sociedad o a los stakeholders, pues son un agente más y entonces, además de ganar dinero, que debe ser así, por supuesto, también ha de tener en consideración criterios de sostenibilidad, que la empresa tenga una visión a medio y a largo plazo, porque por un lado tiene que ganar dinero, pero por otro lado también tiene un deber para con sus miembros, para su personal, para proveedores, para otros agentes de interés y también para con la sociedad, ¿no? Y de todo esto, pues, por ejemplo, en Alfaro, que lleva mucho el tema de responsabilidad social corporativa, sale toda la normativa de sostenibilidad.
Dicho esto, el canal de denuncias no es que salga como novedad este año, sino que en el canal de denuncias es un alto estándar en materia de compliance que nace en Estados Unidos en los años 70. Hay muchas grandes empresas que son pilladas en casos de corrupción y surgen las primeras leyes anticorrupción. Si miramos índices económicos, el daño que hace la corrupción, yo no sé pronunciarlo en cifras, ¿no? Tanto dentro de una empresa como a nivel internacional. Todo el tema de corrupción, que no se limita a un tema solo de fraudes económicos, que también nos habló Oriol Amat dentro del seno de las organizaciones, o de aproximación a órganos de poder o a clase política. Corrupción son muchas cosas, ¿no? Corrupción desde tener una buena política de selección de proveedores, que valoremos realmente precio-calidad, a que tengamos una buena política de selección de personal, que son criterios de meritocracia, no pueden ser otros. Todo esto se va generando pues, una serie de normativa que nace en el mundo anglosajón, que llega a Europa y que Europa, a través de directivas, pues, nos va transponiendo a todos los Estados miembros, ¿no? Los canales de denuncia ya existían. Hay empresas que, sin estar obligadas a ello por asunción de normas voluntarias, ¿no?, se dotaron de códigos éticos cuando empieza a salir todo el tema de la responsabilidad social corporativa. Hay otras empresas que tenían otros canales, ¿no?, pues para de comunicación con clientes o empleados. En tema de materias laborales, que Montse nos hablará porque lo conoce en profundidad, pues en blanqueo de capitales, también es para los sujetos obligados, obligaron a poner canal de denuncias últimamente, sino que me corrija Montse, en acoso, ley de acoso. Entonces, este año transpusieron en España la Directiva Europea del Whistleblowing, que es en el 2019, que en Europa la llaman, hablan del canal de la Ley de Protección del Denunciante y de lucha contra la corrupción. Hablan de protección del denunciante porque hay estadísticas, una encuesta que hicieron, un barómetro del 2017, que situaba, no quisiera equivocarme, pero recuerdo que andaba sobre el 70% denuncias que después habían tenido represalias. Y un feeling, una sensación del 85% de los encuestados que nunca harían una denuncia por miedo a represalias. De ahí nace, con la Directiva Europea, el hecho de que se establecieran los canales de denuncia anónimos, para que aquella persona que tenga que denunciar no sufra represalias. Se transpone en febrero de este año en el ordenamiento jurídico y no afecta a todo el mundo. Y no es un canal de denuncias. Lo que nos establece es la Ley de Protección del Informante. En España le quitan denunciante y lo ponen como informante, para quitarle la connotación negativa que tenemos todos del cole del chivato, ¿no?, y de lucha contra la corrupción. Y lo que obliga es a tener a una serie de organizaciones, que ahora os comentaré, un sistema interno de información que básicamente se compone de una política, de unos principios generales de cómo rige este sistema, de un procedimiento, de cómo va a funcionar, del nombramiento de un responsable y de un canal de denuncias. Un canal de denuncias que permita la denuncia anónima, por lo que os comentaba de que no haya represalias. A todo esto se añadirá un órgano de control nombrado por las comunidades autónomas, o sea, un órgano público. Este canal, en concreto, el del Sistema Interno de Información, no es para todo. Es un canal en el que se puede denunciar o comunicar temas de delitos contra el orden socioeconómico europeo, pero después en España lo han ampliado y acoge no solo a delitos previstos en el Código Penal, sino también de todas aquellas infracciones, de todos aquellos hechos que supongan estén calificadas en leyes administrativas como infracción grave o muy grave, con lo cual quiere decir que el abanico que coge es muy amplio. Y está dirigido no para un cliente, salvo que nosotros voluntariamente ampliemos el ámbito, sino para personal de la empresa o de la organización. Está limitado a un ámbito dentro del trabajo. Es cierto que en España también lo han ampliado respecto de la Directiva Europea y nos incluye, por ejemplo, a personas que hayan hecho una entrevista de trabajo para acceder a la organización, a becarios, a personas que ya han acabado la relación contractual, a empleados de la empresa.
lo podemos ampliar a proveedores o a clientes, eso dependerá ya de la organización. Entonces, toda persona que tiene la opción de elegir si la hace nominativa o si la hace anónima, esto Joaquín sabrá más que yo, pero yo veo muy difícil regular esto del anonimato si no es un programa informático, y hay varios en el mercado. Entonces, se ha de nombrar un responsable y mi consejo, la norma dice que sea un nivel directivo, es lógico de entender, porque tiene que ser independiente del órgano de administración. En pymes y micropymes, que son más del 95%, y que no hay consejeros independientes y todo, pues veo un poco complejo el tema de la independencia. Pero la ley lo que dice es que sea alguien de un nivel directivo, con conocimientos, adecuado para el cargo, y esta persona lo que hará será recibir. También deciros que este canal puede tener una gestión externa o interna, o sea, puede tener una gestión externa que reciba también las denuncias, y esta persona, no lo dice la ley, pero mi consejo es que tenga algún conocimiento jurídico y si no, que se apoye de un gestor externo. ¿Por qué? Porque en cuanto reciba una comunicación, aparte de que tiene que dar respuesta en 7 días acuse de recibo, tendrá que valorar rápidamente los hechos, ¿no? Y saber si es algo que tiene que derivar a recursos humanos o si es un tema que tiene que tramitar porque sí que se acoge a esta ley o si tiene que elevarlo al órgano de administración para ir a Fiscalía. Nombrar a un responsable del sistema que tendrá que ser comunicado tanto su nombramiento como su cese al órgano público, y me van haciendo señas de que acabe. Bueno, cualquier duda que tengáis a vuestra completa disposición. Y para terminar, deciros que esto del sistema interno de información, que hay que integrarlo con otros canales que pueda tener la empresa. Yo no lo imagino si no cuelga de un programa de compliance, o sea, compliance como un protocolo, un proceso para… Compliance es una cultura a instaurar en las organizaciones que puede coger todas las materias, compliance laboral, compliance fiscal, compliance de derecho a la competencia, con sus políticas, sus procedimientos, sus controles, y uno de estos arbolitos pues será el sistema interno de información, como puede ser el blanqueo, puede ser el acoso. Y aquí lo dejo porque si no podrán hablar mis compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, María José, porque nos has hecho un tema tan amplio, reducirlo en 10 minutos. Y ahora, Xavier, mi segunda pregunta de hoy sería sobre la nueva legislación de insolvencia y, en especial, los planes de reestructuración. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre esto? Y ligarlo un poco al hecho de que ahora tenemos la posibilidad de las pequeñas empresas también a entrar dentro de esta dinámica un poco más simplificada con la nueva ley concursal. Muy bien. Y 10 minutos. Y 10 minutos. A ver cómo lo hago. Primero, gracias, Montse, y a todos los que habéis sido capaces de montar este tinglado, por decirlo de una manera, y a los que estáis aquí echándole horas. Y como ya todo el mundo estaba mirando la hora y pues vamos a atropellar a Salvador si nos enrollamos, primero pues os conozco a muchos no tengo el placer, con lo cual a ver si estos después acabamos de cruzarnos y tal, pero bueno, yo me incorporé en este mundo del escarabajo pelotero de la economía, que es lo que hacemos nosotros. Cuando ya todo va mal, aparecemos los raros de la reestructuración, los raros del concursal. Pues me incorporé, bueno, yo creo que toda mi vida. Y durante 25 años hemos sido novios. Y bueno, iba a decir, y al final nos hemos metido a la… No ella y yo, no, me refiero que hace 25 años que doy vueltas alrededor de Bece. Qué mal que lo he dicho, qué mal. Perdonad. Yo ya estoy para retirar, o sea que no… Total, que al final acabé incorporado antes de la pandemia realmente en la estructura de Benfix PIC, y ahora por eso os veo a todos. Y nada, nuestra área es básicamente lo que os decía, el escarabajo pelotero.
Escuchando antes a la ponencia de Juan y las líneas estratégicas del principio, claro, es nuestra área, no hay clientes. Es un perfil distinto. Tenemos unos casos y te viene el caso, o lo resuelves positivamente y reestructuras la empresa, o se te muere y la entierras dignamente. Pero el perfil de caso, el perfil de cliente, de auditoría, de fiscal, en nuestra área no va por ahí. Con lo cual somos un poco un rara avis, pero que somos como te diría yo, el que está al último de la fila y cuando las cosas se tuercen, no sé qué, podemos aparecer nosotros. ¿Vale? Con lo cual hay muchos, o algunos de los miembros que sí que os dedicáis lo que antes hablaban de concursal, y que a mí me gusta poco lo de concursal, nunca me ha gustado y siempre hablo de reestructuraciones e insolvencias, porque lo de concursal y el gorrito de administrador concursal, pues bueno, ha sido una burbuja que hemos tenido en España los últimos 10 años, que los que nos hemos dedicado a esto, pues te daban asuntos de administración concursal y los resolvías. Pero donde está el business, donde tenemos que enfocarnos como organización, es cuando nuestro cliente debe resolver una situación puntual para reestructurarse o enterrarse. Con lo cual, el cliente original que vamos a tener va a mutar y lo único que nos quedará será la persona que estaba representando a ese cliente que nos puede recomendar en otras situaciones. Con lo cual, en la estructura, llamémosle comercial y estratégica, pues nuestra línea de trabajo necesariamente es algo distinta. Dicho esto, claro, los que vivimos el mundo de la reestructuración e insolvencia parece que solo existen reestructuraciones e insolvencias y nos encanta leer noticias de Celsa y nos encanta todas estas historias, pero al final no deja de ser un pequeño reducto. La aldea gala donde vivimos, pues pasan muchas cosas y durante estos años se ha transformado la legislación en esta área a nivel que nos permite competir desde un punto de vista legislativo con los grandes reestructuradores mundiales. Y lo digo de verdad, o sea, antes cualquier gran empresa se iba a Estados Unidos a reestructurarse. El señor Florentino Pérez, cuando tiene un lío, ha comprado una autopista en Estados Unidos para poder reestructurar su deuda en Estados Unidos. O el señor Ferrovial se fue a reestructurarse a Londres porque el Scheme of Arrangement inglés le gustaba más. Pues ahora en España hay instrumentos muy chulos para reestructurar. Y los señores ferroviales y florentinos y tal no tienen por qué irse fuera. Y ahora en España se pueden hacer cosas muy chulas. Pero claro, esto de muy chulo, Celsas, pues los llevarán las Big Four y nuestro scope de clientes no va a disparar ahí. Y vamos a ir a las pymes y a las micros. Y en pymes y micros ahora podemos hacer millones de historias. Muchas más de las que hace 10 años se nos ocurrían. No hablo de administración concursal, que vale, que si lo hacemos, y ayer salió el dichoso reglamento de la administración concursal, con lo cual los que nos dedicamos o hemos tenido como clientes prescriptores a jueces de lo mercantil que nos designaban para llevar asuntos de concursal, pues ya veremos esta área cómo la desarrollamos. Pero bueno, la grande, la importante, es la cuando nos enfocamos al cliente. Y ahora todo se ha regulado de manera que si tú presentas un buen plan de reestructuración que parte de un plan de viabilidad, que sabemos hacer planes de viabilidad, que tenemos instrumentos en auditoría, que sabemos hacer buenos planes de viabilidad, ante un buen plan de viabilidad presentas un plan de reestructuración que pone delante de todo el mundo qué es lo mejor que puede hacer esa empresa para salvar su negocio, para poder continuar en el mercado, ese plan de viabilidad se extiende a todo el mundo, quiera o no quiera el acreedor afectado. Y esto que lo he dicho así muy sofisticado, es tan bestia como presentar el plan de reestructuración en el juzgado con algo de votos, y os pongo el ejemplo que va a salir en prensa en pocos días, con un 7% de los afectados en el plan, vamos a afectar una quita del 90% a la totalidad de su deuda. Si esto se puede hacer, quiere decir que ahora nuestra legislación tiene instrumentos muy potentes para reestructurar empresas. Y esto tenemos que saber hacer, ¿vale? Nuestra organización tiene que ser capaz de decir, hostia, este cliente no me paga la cuota del fiscal.
le estará pasando algo, digo yo, o la auditoría. La auditoría es muy difícil porque viene, analiza tan el pasado que cuando el cliente tiene el problema ya no nos hemos dado cuenta. Pero cuando detectamos gente que tiene conflictos, se le pueden proponer muchas soluciones que hace 1 año y medio no se podían proponer. Evidentemente quedan las históricas, las de, ostras, no hay manera de proponer un plan y tal, y presento una liquidación de esa sociedad y salvo la unidad productiva. Ya se ha arreglado el mercado de unidades productivas en España. Cuando digo arreglado, es que lo que estaba mal regulado también está resuelto, con lo cual ahora las ideas también están claras. Si las ideas están claras y tenemos un cliente que no puede salvar su NIF, pero podemos hacer que continúe su negocio, hagámoslo. ¿Vale? Y a partir de aquí, todo lo que se os ocurra, casi os diría que es posible. ¿Vale? Con lo cual, estad muy atentos y cuando lamentablemente un cliente se convierta en un caso, no lo olvidemos y démosle la solución a ese caso, porque la persona que tendrá detrás del caso al menos nos podrá recomendar posibles nuevos clientes. Y creo que no me enrollo por si no me riñes. Sí. Yo solamente quería hacer un inciso. Entonces entiendo que en todos estos planes de reestructuración también estamos hablando de lo que serían las microempresas, esas empresas de menos de 10 trabajadores con un... Básicamente porque antes lo que tú comentabas, que era la ley concursal, en el cual, que no te gusta decir, lo que es insolvencia, siempre estaba pensado por costes a grandes empresas, ¿no? Pero ahora nos han abierto en el mes de enero del 2023 de que esa pequeña microempresa también puede acceder de una forma más sencilla, ¿no? a todo este engranaje de supervivencia de la empresa o de liquidación de la empresa. Sí, a ver, creo que en lo que os pasan de material, Víctor le ha dado ahí un rato en su presentación, pero siendo síntesis, los costes de la reestructuración históricamente, Víctor, bueno, yo digo Víctor, bueno, ¿no? Ya le he cambiado el apellido. Víctor, bueno, ah, vale. Pues, los costes de reestructurar históricamente siempre han sido altos, con lo cual el acceso a una buena reestructuración parecía cerrado normalmente a grandes corporaciones. Aquí, bueno, desde Europa, en la transposición de las directivas nos dijeron tienes que imponer un sistema que sea muy sencillo de que cualquier pequeño empresario, microempresario autónomo pueda utilizar sistemas de reestructuración sin que se hunda y muera pagando costes de administrador concursal, de abogado. Y apareció una manera o un sistema para reestructurar vía formularios. Todos nos rasgamos las vestiduras porque esto va a ser un cachondeo. Hombre, un poco cachondeo es porque las plataformas no acaban de funcionar, pero aunque no acaben de funcionar, si uno es insistente, consigue pasar por ellas. Y de la misma manera que todos hemos asumido con el tiempo que está chupado presentar un IVA por el 300. Perdón, chupado me refiero a llenar el 300, no lo que hay detrás. ¿Vale? El know-how que nosotros vendemos para llenar correctamente el impuesto no quiere decir que el acto de rellenarlo sea sencillo. Perdón, que el acto de rellenarlo sea fácil. Qué mal que lo digo. Que sea difícil rellenarlo, aunque lo complicado es lo que hay detrás. Pues ahora, en las reestructuraciones del 90% de los posibles casos que nos pueden entrar por la puerta de nuestros despachos, puede ir por formularios. Y van muy bien. Y se pueden hacer muchas cosas y se podrán hacer muchísimas cosas con los formularios. ¿Vale? Con lo cual, este miedo que teníamos, démosle la vuelta. Como organización tenemos que ser buenos utilizando estos formularios, de la misma manera que somos buenos presentando IVAs a toda leche. Pues por ahí hay otra área de negocio a explotar brutal y cada vez la vamos a tener más. Y no, perdona que te corte, Xavi, y no es solo área de negocio, porque nosotros sí que llevamos clientes. Es que es nuestra obligación ayudar al cliente, porque el cliente es un tema que no conoce, que le da miedo, que le suena caro y al final yo estoy cansada de ver hasta hipotecar el patrimonio de los hijos y no hacen nada y al final aquello se pierde todo, ¿no? O sea, tú decías que sabemos hacer planes de viabilidad, pero también sabemos hacer expedientes de regulación de empleo. O sea, que todo en su conjunto es la única manera de ayudar al cliente que se salve los puestos de trabajo y que podamos
porque también es nuestro medio de vida, pues seguir con el cliente, ¿no? Esto que comentas, María José, es un poco la idea de esta sesión, en el sentido de que no veamos solamente nuestra parcela, en el sentido de que nos entra un cliente, que entra el área de laboral con un ERE, que entra el área de legal con un tema de insolvencia y que nos acompañan los fiscalistas a la hora de todo aquello que tenemos que presentar. A continuación continuaremos con otras obligaciones que las pasaré muy de soslayo. Me voy un poco para atrás porque me voy a los informes de sostenibilidad, los estados de información no financieros, que nuestra compañera Estefanía Sánchez ha sido muy amable a poderme ayudar con estas diapositivas. Básicamente tenéis mucha información al respecto. Solo indicaros que es una herramienta que solamente tienen obligación empresas de más de 250 trabajadores. Estamos hablando de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría o empresas que durante 2 ejercicios consecutivos tengan una de estas 2 requisitos. A mí lo que me llamó la atención de lo que Estefanía me comentaba es que es una herramienta importante para que las empresas comunican su impacto en la sociedad y en el medio ambiente. O sea, no estamos hablando solamente de números, estamos hablando de más información de la empresa. Y en los 5 puntos esenciales que se puede ver, estamos hablando de información relacionada con cuestiones medioambientales. Estamos hablando de cuestiones relativas al personal de la empresa. Estamos hablando de derechos humanos. O sea, estamos introduciendo en más ámbitos, no solamente de esos números que siempre hemos estado acostumbrados. La lucha contra la corrupción y el soborno y si estamos realizando los procedimientos diligentemente. Entonces, es una herramienta muy potente en el sentido de que las empresas no solamente buscan nuestra rendibilidad económica, sino que lo que también están buscando es que seamos transparentes. Y esto es una palabra que va saliendo recurrentemente. Solamente tener en cuenta que sí que es verdad que la obligatoriedad es para unas empresas un tejido muy, muy pequeño, pero que, bueno, que está ahí y que es una herramienta que facilita que las empresas tengan como una identidad más. El siguiente modelo que queríamos hablar era el tema del periodo medio de pago, que en esta ocasión me ayudaron los compañeros María Ardila y Víctor Bueno, y que en el mes de enero en nuestra newsletter ya plantearon toda una circular al respecto. De aquí me quedé con la idea, básicamente, de que el periodo medio de pago de proveedores es una cosa que todas las empresas lo han tenido que realizar, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, por una consulta del ICAC, lo tenéis que trasladar, digásemos, al modelo normal de la memoria de las entidades. Con lo cual, ¿qué pasa? Que era una obligatoriedad que lo presentaréis en el informe. Y aquí tenéis a tener en cuenta cómo es que se tenía que presentar esta información. Después, este ya es mi ámbito, los registros retributivos. Los registros retributivos, todavía hay empresas que me preguntan si ellos están obligados a realizar registros retributivos. Y les tengo que decir que sí, todas las empresas, independientemente del número de trabajadores, están obligadas a realizar registros retributivos. Los registros retributivos, primero, se introdujeron con un cambio dentro del Estatuto de los Trabajadores para que abarcara, digásemos, a todas las empresas. Lo que pasa es que en la Ley de Igualdad del Real Decreto 902/2020, ahí dieron como más instrucciones para poder realizarlos, cómo los querían. Hemos de decir que, a ver, ¿qué es un registro retributivo y para qué sirve? El registro retributivo son valores, es un promedio, ¿de acuerdo? Entonces, de los salarios, de los complementos, de las percepciones extrasalariales. Y lo desglosan en sexos, hombres y mujeres. Y también lo que tenemos que reflejar es la distribución por grupos profesionales, por categorías profesionales, pues puestos de trabajo de igual valor. ¿Esto qué es lo que significa? Cuando me viene un cliente y me dice, no, es que todos somos hombres, no necesito, ya tengo no hace falta el registro retributivo.
Sí, lo necesitas, porque no solamente estoy viendo el registro retributivo, estoy viendo que tienes una empresa con estas categorías profesionales y con estos promedios de retribuciones. O la persona que me está diciendo que tengo solamente una parte de mujeres y una parte de hombres y que no se me cruzan, con lo cual no genera una brecha. También lo necesitas. Lo único que, como una característica esencial, lo que tengo que decir es que las empresas que tienen que presentar auditoría retributiva sí que tienen una especialidad en este tipo de registros, y es que tienen que hacer una valoración de puestos de trabajo. Hasta noviembre del 2022 no salió, digásemos, la herramienta del Ministerio que facilitaba hacer esta valoración de puestos de trabajo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que tenemos una obligatoriedad del 2019 y que la hemos tenido que ir serpenteando hasta ahora que ya tenemos una herramienta que más o menos nos ayuda en el tema. También hay que tener presente de que en esas empresas de más de 50 trabajadores que están obligados a un plan de igualdad, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que les vamos a tener que, si esa brecha genera más de un 25%, vamos a tener que dar una explicación de por qué tenemos esa brecha. No significa que no la podamos tener, la podemos tener, pero hemos de justificar que esa brecha no está referenciada a una discriminación, un bias de género. A tener en cuenta, aquí tenía una discusión interna y lo que he preferido poner es lo que me he encontrado en la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo, en su campaña sobre los registros retributivos, lo primero que dice es, oye, obligatoriedad de cumplimiento. Primero voy a ir ahí, lo tienes que tener. Y una vez que lo tienes, al menos aquí en Barcelona, voy a ver si lo haces de forma anual. Voy a ver cómo realizas ese registro retributivo. Y también voy a ver si del análisis que tú estás realizando me convence la explicación que tú me estás dando. O sea, que es una cuestión a tener en cuenta que yo considero importante en cuanto a los registros retributivos. Y después estamos en el tema de los planes de igualdad. Los planes de igualdad, a ver, empezaron, todos los speeches que he escuchado sobre los planes de igualdad empiezan con la misma música, ¿no? Esto está desde el año 2007, pero hasta el 2020 no hemos tenido conciencia de ello. Pero es que lo malo es que desde el año 2020 hasta ahora, cada vez nos van aplicando como más legislación. Legislación no, sería como más normas, más flecos a tener en cuenta dentro de los planes de igualdad. Lo que está claro es que las empresas de más de 50 trabajadores, desde el 7 de marzo del 2022, ya tienen que tener un plan de igualdad. Y sí que es verdad que se pueden suscribir de carácter voluntario y que realmente hay empresas que no lo realizan de carácter voluntario por la negociación que necesita, porque no es una cosa unilateral de la empresa. ¿Qué tenemos en cuenta? Que el plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas, aquí está la definición, de acuerdo, para alcanzar la igualdad de trato. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que es un proceso que es negociado. Necesitamos a la representación legal de los trabajadores. Y esto, digásemos, que es lo que hay que tener en cuenta. Que hay muchas empresas que no tienen representación legal de los trabajadores, no se pueden hacer comisiones ad hoc para tener un plan de igualdad y, por lo tanto, ¿qué es lo que nos encontramos? Que actualmente, al menos aquí en Barcelona, los sindicatos están colapsados y cuando les preguntas, por favor, ¿puedes venir a negociar el plan conmigo porque no tengo RLT? Keep calm. Pero ¿qué es lo que nos pasa por otro lado? Que es que yo, en enero del 2023, no me puedo presentar a licitaciones si no tengo el plan de igualdad. Y a más, con el nuevo cambio legislativo sobre lo que es en el 1 de septiembre de 2003 de las bonificaciones, no me puedo aplicar la bonificación. O sea, es un tema que desde el 2007 al 2020 ha estado encallado y del 2020 al 2023 le estamos dando como pisando el acelerador.
con el hándicap de que tenemos esta mancanza, falta, gracias, esta falta con los representantes legales de los trabajadores. Protección de datos. Joaquim Altafalla me ha ayudado en este aspecto. A ver, la protección de datos tendría que estar ya más que superada. No es una novedad. Pero bueno, tenemos aquí la Ley Orgánica del año 2018, estamos en el 2023. Hay que tener en cuenta que las personas tienen derecho ante las personas responsables del tratamiento, tener sus derechos de rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento de sus datos privados y que es de cumplimiento de las obligaciones en materia de ley de protección de datos, tanto las organizaciones, las empresas y las administraciones públicas. Es decir, es de obligado cumplimiento. Sí que es verdad que según quién está tratando los datos, si es una empresa privada o es una empresa pública, hay una aplicación diferente del tratamiento y hay una función de las propiedades del dato que también tiene esa diferencia según el dato que estáis manipulando. Esta ley, en el año mayo de 2023, ha habido una modificación, pero solamente al hecho de cómo podemos denunciar este hecho sobre la ley de protección de datos, que es que ahora lo puedo hacer por vía digital, nada más. Para resumir, a tener en cuenta, tenemos el consentimiento inequívoco de las personas para poder facilitar sus datos, un derecho de información por capas y una protección de datos desde el diseño. Y ya por último, el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales me ayudó Cristina Torres y también con la ayuda de Joaquim Altafalla, que también considero que es una ley que es del año 2010 y del 2014, con lo cual estamos más que familiarizados con ella. Lo único que es un amplio abanico de personas que están a las que les afecta y, por lo tanto, las características esenciales es el hecho de identificar a los clientes y obtener información sobre todo de la actividad profesional que realizan y cualquier operación que sea sospechosa que de estar vinculada al blanqueo de capitales que estemos alerta, porque podemos denunciarlo, digásemos, a transmitir la información al SEPBLAC, ¿de acuerdo? Entonces, esta presentación la vais a poder tener a vuestra disposición en la página de Benefixpeak y con esta intervención ya doy por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos y gracias a los ponentes.